Saludos, gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Tal como habíamos prometido, está con nosotros Víctor Ramón Castro Izquierdo, quien es el director de INAVIE, con quien vamos a hablar sobre interesantísimos temas. Pero antes saludarle, ¿cómo está usted? Bienvenido a su programa Verdades al Aire. Mucho gusto, un honor, Adolfo, estar contigo, periodista de larga data. Mire, hermano, quisiera, antes de entrar en materia de forma directa, mucha gente todavía no sabe quién es Víctor, de dónde viene. Bueno, yo vengo de un pueblo desértico de la línea noroeste de Villa Vázquez, emprendedor desde los 6 años. Inicié mis actividades empresariales con un limpiabota. Después emigré a una paletera y bueno, vine a Santo Domingo buscando un mejor futuro después de ser bachiller. Como todo lo que somos del campo. Exacto, y entonces en 1974 llegué a Santo Domingo a estudiar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde me gradué de químico. Ejercí la profesión durante un tiempo y luego hubo otras iniciativas empresariales y ahí tenemos una empresa que ya va para 4 décadas. Un próspero empresario, sobre todo el área de lubricantes y asuntos que tienen que ver con vehículos. ¿Cómo se da ese crossover de ser empresario que, según tengo entendido, le iba muy bien pasar a INAVIE? Bueno, tú sabes que dentro del mundo empresarial yo tuve una participación gremial muy importante porque después de muchos años en las actividades gremiales yo dirigí la Asociación de Empresas Industriales de Herrera. Tú sabes que en Herrera los presidentes de Herrera tienen mucha visibilidad porque Herrera es una asociación empresarial que tiene mucha vida pública. Claro. Donde es un gremio normalmente atípico porque la mayoría de los gremios trabajan para beneficio de su colectivo, de sus asociados. Y nosotros como asociación de Herrera, de empresarios de Herrera, siempre poníamos el interés colectivo superior al interés corporativo. Y entonces eso le daba mucha visibilidad a uno. Y eso hizo que uno conociera a muchas personas dentro de la vida política partidaria. Y la política partidaria con la vida de la política empresarial, pues son coincidentes en muchos temas. Y en esos ambientes nosotros... ¿Pero cómo le proponen de repente? Mire, hay problemas en INAVIE, hay asuntos de corrupción, lo llaman a usted. ¿Cómo sucede eso? Que usted decide dejar su empresa suya de 40 años. No, porque hay un antecedente. Nosotros participamos en la política partidaria junto con el senador Antonio Taveras. Yo fui el coordinador general de la campaña de Antonio Taveras en la provincia de Santo Domingo. Una cuota de Taveras, entonces, toma Taveras. Bueno, es que yo también conocí al presidente Luis Abinader desde hace muchos años y en un momento, en el 16, nosotros corrimos algún tramo juntos, aunque yo para ese tiempo estaba en Opción Democrática acompañando a Minuta Tavares Mirabal, pero esta vez para el 2020 nosotros acompañamos a Taveras en Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo. Y tuvimos también mucho acercamiento con el presidente Abinader en temas. Bien, usted llegó a INAVIE llena de conflictos, muchos. No, yo no llegué a INAVIE, Salomón. Yo estaba en mi empresa, yo participé en la política, pero yo no quería participar en el gobierno. Apoyar al gobierno sí, pero no participar como desde la ejecutoria. Sin embargo, el presidente me llama una vez para decirme que me necesitaba en un ministerio donde él sabía que yo no era mi vocación, pero que había un problema en términos de corrupción. Pero eso es lo que le quiero decir. Pero eso no fue en INAVIE, eso fue en Interior y Policía, donde había un problema en el Ministerio de Armas. El presidente primero lo solicitó para ponerlo en el Ministerio de Armas. Sí, porque en el Ministerio de Armas, por un lío que hubo, unos asuntos relativos a armas, licencia, permiso, el ministro Chu Vázquez desvinculó a todo el que estaba en el viceministerio. Cuando yo llegué, el viceministerio, que tenía 52 personas, fueron desvinculadas todas. Entonces, el presidente me dijo que fuera un poco a organizar ese viceministerio. Y yo, aunque al principio me negué, pero después obtemperé a la solicitud y ahí pasé 10 meses donde organizamos ese viceministerio Y entonces es cuando se produce una serie de vicios en INAVIE
y el presidente entonces me llama de nuevo para que le colabore en INAVIE con una situación que estaba desbordada, y ahí entonces que llegamos a INAVIE. Perfecto. Entonces llegó a INAVIE como quiera, aunque Sí. sea así, pero llegó a INAVIE. Sí, y lo sí. que quiero preguntarle, usted llegó allí con un mare magnum, una institución llena de conflictos. ¿Se puede decir hoy en día que no hay conflictos en INAVIE? No, no podemos decir que no hay conflicto. INAVIE es un Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil que tiene una misión muy importante que tiene que ver precisamente con ese bienestar estudiantil, y dentro de esa dinámica nosotros tenemos que dar servicio a alrededor de 2 millones de estudiantes, y eso, el servicio a esos 2 millones de estudiantes se traduce en unas más de 5 millones de raciones de alimentos todos los días. Pero eso entonces, no es un conflicto. Claro que sí, porque es que nosotros manejamos el comedor más grande de República Dominicana. Nosotros manejamos 1.877 cocinas en este momento. Y eso, Salomón, por más que tú lo veas, genera intereses, conflictos, pugilatos. Y nosotros no aspiramos a desmontar todos los conflictos que hay en INAVIE. Tenemos que manejarlo para el mejor servicio de los estudiantes. Pero sí, lo que nosotros hemos desmontado son los conflictos que había alrededor de INAVIE con los suplidores. Con los suplidores. ¿Qué ha pasado? Porque se supone que habían resuelto, pero tanto compras y contrataciones como algunas decisiones judiciales mandaban a que personas que habían ganado de forma irregular y otras que fueron sacadas de forma irregular, bueno, el que ganó de forma irregular es para afuera que va, y el que perdió de forma irregular tenían que reconocerle. Y no se ha hecho eso. ¿Cómo usted logró entonces armonizar? Realmente en INAVIE nosotros encontramos una serie de irregularidades, pero lo importante fue que encontramos también un año escolar donde los estudiantes se les estaba brindando su desayuno, su almuerzo, su merienda, se les entregó los uniformes, se les estaba dando los servicios médicos, y mientras se estaba cumpliendo con los servicios, los suplidores, muchos de ellos fueron terriblemente violentados en sus derechos. Esto es, fueron adjudicados, fueron validados para suplir, sin embargo no les dieron raciones alimenticias. Perfecto. Entonces fue una terrible violación de derechos. ¿Cómo usted logró? Bueno, cuando nosotros llegamos, muchos de los suplidores estaban en la calle, uno porque fueron validados, se le entregaron raciones pero no le dieron contratos, y otro que no le dieron contratos ni le dieron raciones, y estaban en la calle, estaban vociferando, estaban movilizándose. Y nosotros esas movilizaciones que estaban en las calles las llevamos hacia el interior de la institución. Esto es, en lugar de tú estar en la calle vociferando, ven y reúnete con nosotros. Pero ¿qué han hecho? Yo lo que quiero saber para que el país entienda, ¿qué han hecho con esas personas que fueron lesionadas en sus derechos para garantizarles sus derechos? No han podido todavía. No, es lo que te digo, nosotros entramos en conversaciones con ellos, le pusimos sobre la mesa las diferentes soluciones que teníamos a su caso, y ellos entendieron que el caso de ellos en ese año escolar no se podía resolver, que esa violación terrible a los derechos de ellos no podían ser enmendados durante ese periodo, porque si sus derechos vulnerados, Sí. nosotros los enmendábamos, entonces íbamos a producir en peligro un daño superior, que era en los servicios a los niños. Bien, ¿qué acordaron entonces? Acordamos que en este proceso de licitación para el próximo año escolar tenía que ser transparente, con la veeduría pública suficiente para evitar que se vuelvan a repetir hechos lamentables como los que se produjeron en los procesos de licitación de este año que ya está terminando, este año escolar. A ver si entiendo. Se supone entonces, señor Víctor, que como estamos en vacaciones escolares, todo lo que tiene que ver con el proceso de licitación, todo lo que tiene que ver, se está haciendo ahora para garantizar un próximo año escolar sin traumas. Nosotros garantizamos al país que todos los procesos de licitación que ya estamos montando, es más, que ya estamos concluyendo, de cara al próximo año escolar, que el próximo año escolar va a ser 2022-2023, porque estamos corriendo todavía el 21-22. Pero le garantizamos al país que todos esos procesos van a ser transparentes, públicos y transparentes, para que la gente le dé seguimiento. Hoy, en este momento, nosotros estamos aperturando un proceso que tiene que ver con los líquidos, la leche, los preparados lácteos que se entregan en las escuelas, y ese proceso está siendo ahora
verificado con veeduría ¿Y pública. cómo usted garantiza eso? Y lo estamos transmitiendo por las redes para que los interesados la sigan por las redes, pero además está grabado en YouTube para que la gente le dé seguimiento. ¿Cómo usted garantiza un proceso que no depende de su única voluntad? Depende de un comité de compras y contrataciones que tiene la misma voluntad nuestra, de que las cosas sean transparentes y que no haya violación de derechos a nadie. Pero además tenemos el acompañamiento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, tenemos el acompañamiento de la Contraloría, tenemos el acompañamiento de muchísimos sectores que nosotros hemos invitado a que le den seguimiento a estos procesos, y tenemos la veeduría de las asociaciones de suplidores que están presentes en estos procesos para garantizar que a nadie se le violenten sus derechos. Ese es el compromiso que tenemos. Usted puede garantizar, y lo dice por aquí, un año escolar en términos de lo que usted compete sin trauma, sin problema. En términos de lo que tiene que ver con los servicios de INAVIE, que nosotros, bueno, para que tú sepas, los uniformes que vamos a entregar el próximo año escolar ya están en almacén. Nosotros estamos en este momento armando los kits para entregarlo a todos los niños de la escuela pública preuniversitaria. ¿Tienen uniformes nuevos en almacén? No, nosotros tenemos los uniformes ya listos. Pero son nuevos. Claro, nuevos. ¿Y qué hicieron con los viejos? Con la gran cantidad que había ahí de botas y uniformes. Esos son unos, tú te refieres a unos utensilios, a unos de todo había ahí. Pantalones, poloché y zapatos uniformes que fueron comprados a un suplidor que lo importó desde China y vinieron en condiciones que no respondían a la hoja técnica. ¿Qué hicieron con eso? Eso está en almacén. Nosotros teníamos el interés de incinerarlo, pero hay un proceso judicial en camino. ¿En qué consiste ese proceso judicial? Bueno, reclamar a la empresa que lo suplió, porque en el momento que lo suplió, quien lo recibió puso como nota que no los utensilios que estaban recibiendo, los insumos, no respondían a la ficha técnica con que fue comprado ese uniforme. Entonces, o sea, que estaban irregular, que no servían para los fines. No servían. Tanto es así que las mismas autoridades que lo compraron nunca lo entregaron a los estudiantes. ¿Y ustedes siguieron ese proceso en justicia? Claro, se le da continuidad. Se le da continuidad. Claro. ¿Y cuál es la empresa que cometió esa tropelía? Es una empresa, la UGAMA se llama. ¿De quién? Esa empresa está vinculada al Pulpo, que está en la Procuraduría. ¿Al Pulpo? Sí. ¿Quién es el Pulpo? Alexis Medina. Bien, vámonos a una primera pausa comercial, regresamos en 2. Bien, continuamos con esta interesantísima entrevista con Víctor Ramón Castro Izquierdo, director del INAVIE, quien ha dicho que en ese entramado de irregularidades están los tentáculos del pulpo. Pero bien, quisiera saber ahora, había un gran problema que todavía persiste, y es que a la mayoría de las empresas que trabajan en el INAVIE se le deben unos cuartos que son mandamadre. Ustedes se reunieron en una mesa, pusieron un plazo para pagar, pero no han pagado. ¿Qué está pasando? No, no es así, Salomón. ¿O no se ha pagado todo? Gracias a Dios que INAVIE le debe a los suplidores. Los suplidores siempre están contentos porque INAVIE le debe. Te hago el cuento de... Un suplidor, perdóneme, y tengo constancia, sí, que le deben 4, 5 y 6 meses. ¿Puede estar contento? No, yo te digo que pueden estar contentos porque los suplidores de calzado, por ejemplo, de Moca, fueron donde el presidente de la República hace como 4 meses para decirle que estaban preocupados porque INAVIE no le debe, porque los procesos de licitación que se montaron en la gestión anterior no pudieron ser adjudicados por algunos problemas, y eso trajo como consecuencia que los zapateros de Moca no pudieron entregar zapatos a INAVIE, entonces estaban preocupados porque no le debían. Ya eso se resolvió. En cuanto a los suplidores, yo siempre he dicho que los suplidores de este proceso, de este año 2021-2022, han sido héroes, porque ellos son los que han estado financiados al INAVIE en estos procesos de entrega de insumos a los estudiantes. Pasaron casi 6 meses sin cobrar, por todos los inconvenientes que nosotros encontramos que teníamos que enderezarlo. Pero gracias a Dios, la buena noticia es que ya ningún suplidor está reclamando pago, porque nosotros estamos pagando a un buen ritmo. ¿Ningún suplidor está reclamando pago? No, ya los suplidores... O sea, no hay suplidores a los que le deben 3, 4 y 5 meses. No, ya eso se ha ido resolviendo. Bueno, yo te puedo garantizar que nosotros vamos a empezar el próximo año escolar en septiembre de este año, y que antes del inicio de la docencia del próximo año no habrá un centavo de deuda correspondiente a este año. No habrá. Y también garantizamos que los suplidores van a recibir un anticipo de un 20% antes de empezar a suplir. Lo que pasa es que hay otras deudas que son más viejas, que no tienen que ver con este año escolar, sino
de la pandemia, por ejemplo, que fueron unos kits que entregaron muchos suplidores crudos, no podían entregarlo en las escuelas, pero lo entregaron a la familia. Pero ahí hubo muchas entregas irregulares, muchos problemas. Eso no se va a pagar. Sí, nosotros estamos trabajando con eso, pero el proceso es mucho más lento, porque es un proceso que hay que auditar muy bien y va a pasar por 3 auditorías. O sea, eso es lo que se les debe, ¿no? A los que entregaron kits para las familias en época de pandemia. A eso, no para lo que están cubriendo. No, lo que están cubriendo este año escolar, pueden estar seguros que antes de septiembre su deuda va a estar en cero. ¿Cómo se ha resuelto, por ejemplo, el asunto de las licitaciones en cuanto a la distancia que tiene que tener una compañía que licita para garantizar alimentación, pan y otras cosas a las escuelas? Porque había muchos problemas. Por ejemplo, una empresa gana en Pedernales, pero supone que ella no está en Pedernales. ¿Cómo diablos se puede transportar en forma inocua los alimentos a Pedernales? ¿Qué ustedes han hecho para resolver esas cosas? Yo lo dije al principio de la entrevista, yo estoy en presencia de un buen periodista. Hace las preguntas que uno espera que le hagan para poder informar debidamente a la gente. Gracias. Qué bueno que tú lo haces, Salomón, porque fíjate, ¿cómo lo vamos a resolver? Sencillo. En INAVIE se hacía un proceso de licitación para el almuerzo escolar de todo el país. ¿Qué hicimos nosotros? Convertimos ese proceso en 35 procesos. 1 por cada provincia y 4 por el Gran Santo Domingo. ¿Por qué 1 por cada provincia? Porque tú no puedes poner, Salomón, a competir un suplidor de Higüey con uno de Pedernales. Ahora mismo yo tengo suplidores que tienen una cocina en Montecristi, de donde yo soy, pero están supliéndole a un centro escolar que está en Higüey. Exacto. ¿Cómo hacen eso? Bueno, lo estamos resolviendo porque ahora el proceso de licitación es por provincia. Un suplidor de Montecristi no va a competir con uno de Mao o con uno de Dajabón. Pero eso es a futuro. No a futuro. Eso es para el próximo año escolar, 22, 23 y 23, 24. Me refiero a futuro. Yo me refiero, perdóneme, poniendo el mismo ejemplo que usted dio de Montecristi y está en otra provincia, lo cual es total y absolutamente irregular de conformidad con la ley y con el pliego. ¿Cómo usted va a resolver eso? Porque eso está ahí. Es que ya eso fue un hecho que nosotros no pudimos revertir. Eso estamos corriendo con esa situación. Nosotros lo que hicimos fue... O sea, continúa esa irregularidad. No, nosotros lo que hemos hecho es cuando vemos que hay una cocina de Montecristi supliendo en Higüey, nosotros lo que tratamos es de resolver eso buscando un suplidor en Higüey para ese centro escolar. Pero a ese señor que ganó esa licitación, ¿qué va a pasar con él? A ese señor que tiene esa licitación, nosotros entonces le buscamos otro centro que esté más próximo a su cocina para que él pueda seguir supliendo. Eso lo resolvimos. No es mejor hacer lo que dice la ley. No, la ley dice que usted está en Higüey, usted no puede estar aquí en Montecristi. Fuera. Pero y se evitan ese problema. Es lo que te estoy diciendo. Nosotros resolvimos eso haciendo 35 procesos. Y ahora no solo es por provincia, es que usted está en una provincia y para suplirle a un centro escolar tiene su cocina que estar a un radio máximo de 10 kilómetros. Eso es en la actitud suya, eso es lo nuevo, pero están permitiendo que continúe lo viejo. No, pero es que esa situación se dio de manera irregular, que le adjudicaron raciones a una cocina que está en un pueblo, se la adjudicaron en otro pueblo. Pero eso lo tuvimos que resolver. Eso lo resolvimos de la forma que te estoy diciendo. Cuando el centro escolar está en Higüey y la cocina en Montecristi, le quitamos la cocina y buscamos un suplidor en Higüey. ¿Qué hacemos con ese suplidor de Montecristi? Bueno, le buscamos ración de Montecristi. Si no aparece, se quedó fuera. Porque, Salomón, tú no puedes poner una cocina de Montecristi, porque recuerda que en esto está el bien mayor, que son los niños. Los niños, el bien mayor son los niños. Digo, hay que extirpar el problema sacándolo y punto. Eso es lo que hemos hecho, pero no lo sacamos y punto, sino que lo sacamos y buscamos la forma de que él encuentre un centro, nosotros encontremos un centro donde podamos ponerlo a suplir. Estamos acomodando a un tipo que tiene una licitación irregular. ¿Por qué? Pero él no es el culpable. El culpable fueron los dos. La autoridad de que le adjudicaron, porque si tú tienes tu cocina en Atomayor, tú no quieres que te la den en Pedernales, el centro escolar. Tú quieres que te den el centro escolar al frente de tu casa. El suplidor fue víctima. Las autoridades fueron irresponsables. Perfecto. Entonces nosotros como nueva autoridad teníamos que enmendar eso. Primero pensando en el bien mayor, en el bien superior, que son los niños, y después buscando una solución para que ese suplidor, que hizo una inversión en cocina,
no se quede fuera del sistema. Hicimos todo lo posible y en la mayoría de los casos logramos que ese suplidor se ubicara. Ese es otro de los problemas. La mayoría de personas que ganaban proceso de licitación no tenía ni el dinero, ni tenía el local, ni tenía el equipamiento para la cocina. Y aún así ganaba. ¿Qué están haciendo ustedes para que Fueron esas cosas... muchos vicios, Salomón. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, primero te dije que tenemos 35 procesos. Sí. Y te puedo contar que... Me parece súper interesante. En los 35 procesos, en todo, participaron 2.177 oferentes. ¿Qué hicimos? Nosotros contratamos una compañía outsourcing. O sea, una compañía que no tiene nada que ver con INAVIE, la contratamos para que nos hicieran el peritaje. Que midieran la capacidad instalada de cada uno de los suplidores. Entonces, o sea, la distancia que tiene que estar. No, la capacidad que tiene la cocina y además que si Adolfo Salomón tiene una cocina, tiene que decirnos dónde está esa cocina. Nosotros entonces, fue un perito, los peritos fueron a 2.177 cocinas, todas las cocinas fueron visitadas. Entonces, cuando Adolfo Salomón tiene una cocina en una dirección X, vamos y le hacemos el peritaje. Bien, pero ahora, Starling Taveras no puede poner que su cocina está en la misma dirección de la de Adolfo Salomón. Entonces nosotros, cada oferente tiene que presentar su propia cocina. En el pasado, mucha gente, sin tener cocina, se le adjudicaba. Entonces, cogían esas adjudicaciones y se las vendían a quien sí tenía cocina. Usted ha dicho algo que a mí me pareció súper interesante, y es que usted garantiza, con esa tranquilidad que me gusta, que tendremos por fin un año escolar en términos de alimentación y en términos de pago a suplidores sin traumas. No solo sin trauma, no solo garantizamos que no habrá trauma en términos de los servicios, sino, Salomón, que nosotros para el próximo año escolar estamos introduciendo muchísimas innovaciones que van a ayudar a que la calidad de los alimentos sea superior a lo que se ha hecho toda la vida. ¿Cuáles son esas innovaciones? Bueno, nosotros tenemos el acompañamiento efectivo. Vamos la próxima semana, el día 29, vamos a firmar un acuerdo con la Agencia para la Agricultura y la Alimentación de la ONU, FAO. Vamos a firmar un acuerdo para acompañarnos en la mejoría de los menús escolares. Y también nos para eso hay que buscar a la FAO. Nosotros no sabemos hacer un menú adecuado. En términos nutritivos, y además el acompañamiento tiene que ver con la agricultura familiar, de que en cada región se consuma en esos menús lo que produce la región. ¿Y qué va a aportar la FAO? La FAO va a aportar identificando que esos rubros que se producen en una región determinada, cuando vayan a ese menú donde se va a alimentar los muchachos, también tenga las características nutricionales. Eso no lo pudo aportar la agricultura. Tenemos que buscar siempre un organismo extraño. Pero recuérdate que la FAO tiene presencia casi en el mundo. Entonces, las experiencias de otros países nosotros las estamos también replicando en República Dominicana, lo que es un plus para nosotros. Pero también tenemos acompañamiento del Programa Mundial de Alimentación, que también tiene que ver con la salud alimenticia para los niños, que tiene también que ver con el acompañamiento de la familia de los niños en términos de producción agrícola. O sea, nosotros, en términos internacionales, estamos buscando organismos que se vinculan a lo que tiene que ver con la alimentación escolar. Pero, por primera vez, nosotros nos reunimos como INAVIE con la ADP, quienes se comprometieron a participar en el monitoreo de todos los servicios que nosotros prestamos. La ADP, eso es luego, perdóneme, de que el presidente de la ADP haya denunciado serias irregularidades en la calidad de los alimentos, cantidades y suplidores que no cumplen con las cantidades asignadas o antes. Es que eso ha estado ocurriendo permanentemente. Eso está ocurriendo. No te lo voy a negar. Entonces, por eso nosotros hablamos de que los servicios de INAVIE nosotros tenemos que acercarnos más a los servicios que prestamos, que los servicios que presta INAVIE normalmente estaban sueltos, no había una supervisión efectiva. Y estamos hablando, Salomón, que para el próximo año van a ser alrededor de 30.000 millones. Y esos 30.000 millones nosotros tenemos que monitorear esa inversión de manera efectiva para que llegue a los muchachos, para que impacte a la población escolar. Y ¿quién es mejor que los padres, madres y amigos de la escuela? ¿Quién es mejor que los mismos profesores? Y INAVIE también está ahora contratando 122 supervisores escolares que van a trabajar en cada uno de los distritos escolares que hay en República Dominicana. En ese sentido, se queja amargamente la Asociación Dominicana de Profesores de que ellos quieren formar parte, quieren integrarse a todo ese proceso. Así como ustedes llamaron a la FAO,
sé yo qué, de alimento internacional. Ellos quieren participar. ¿Eso es posible? No. Me contesta, por favor. Vámonos a 2 minutos de comerciales para que usted pueda explayarse. Bien, continuamos con esta interesante entrevista. Antes de irnos a la segunda pausa comercial, ¿usted tenía la palabra? Cómo no, mira, Salomón, la ADP no está reclamando participación dentro de los programas de la INAVIE. Nosotros nos acercamos a la ADP y con mi amigo Eduardo Hidalgo convenimos en firmar un acuerdo donde nosotros le decíamos a ellos que no es que nos acompañen, es que participen de manera efectiva en estos programas, porque los maestros, después de los padres, son los más interesados en que los niños reciban una alimentación nutritiva, que todos los servicios sean de manera de calidad, que sean efectivos, que sean eficientes. Entonces, quiero que tú sepas que la ADP tiene en cada centro escolar un comité de veeduría, de monitoreo, a lo que tiene que ver con las incidencias que ocurren en las clases. Entonces nosotros le dijimos que nosotros necesitamos que ese comité también nos apoye como comité de calidad en términos de los servicios que prestamos de almuerzo, de desayuno, de merienda. Y en los próximos días vamos a estar firmando ese acuerdo donde los profesores están muy gustosos de acompañarnos en esto. Fíjate, Adolfo, cuando se lleva un almuerzo en la escuela, nosotros tenemos un comité de calidad que a veces el comité de padres y amigos de la escuela no aparece, o a veces el director del centro escolar no está, o el profesor no está. Entonces, para supervisar la calidad sí, y la inocuidad de los alimentos. Y dentro del protocolo está que antes que el niño pruebe el almuerzo, ese comité tiene que comer ese almuerzo. Sí, pero también eso no es muy burocrático, porque no burocrático. Todos los días reunir un comité para... Pero es de la misma, está dentro del aula. Okay. Está dentro del aula. El profesor come primero. El profesor no, el comité que está ahí, porque los profesores también almuerzan, pero lo que lo hacen primero son los profesores que están en ese comité de calidad, de recepción. Eso garantiza que si se intoxican no pase lo que ha pasado. Se intoxican los niños y no los... No, eso no es para que se intoxique primero el profesor antes que el niño. Eso es para que si el alimento no responde al menú que se tenía que brindar ese día, que entonces el comité tome la decisión. Pero también se está dañado el alimento, como ha solido pasar. Pero eso es cosa del pasado. Eso le quería preguntar. ¿Usted garantiza? Porque yo estoy hablando de su gestión. Sí. En su gestión hemos visto intoxicaciones alimentarias en niños en diferentes escuelas. Y usted me dice que es cosa del pasado. Sí, eso es cosa del pasado. Recuerda que gestión, yo te hablé de que nosotros brindamos alrededor de 5 millones de raciones todos los días. Es el comedor más grande que tenemos en República Dominicana. Pero Salomón, tú vas a un restaurante de primera clase aquí y es probable que en 5 o 6 mesas que le estén sirviendo, uno devuelva la comida. O en tu casa tú llegas y un día la sopa no te gustó. Así mismo ocurre en la escuela. Hay días que un niño no quiere comerse la comida y eso es normal. No, pero no estamos hablando de, perdóneme, estamos hablando de un niño que no asimiló bien el alimento y lo vomitó. No. Estamos hablando de intoxicaciones masivas. No, eso no existe. Intoxicaciones masivas. Bueno, te puedo asegurar que la última fue de 40 estudiantes. Te puedo asegurar que este año solo hubo un proceso de intoxicación que no produjo situaciones superiores. O sea, esos 40 niños fue en 2 centros escolares que fueron sacados del centro escolar, de los centros escolares, hacia centro de atención primaria, y esos niños, el mismo día que fueron llevados a esos centros, fueron despachados a su casa. Bien, pero ustedes investigaron qué pasó ahí, supongo. Claro. ¿Qué pasó ahí? Bueno, que eso fue una leche con chocolate que no fue bien disuelta, y entonces en algunos grumos se produjo algún tipo de bacteria que le hizo daño a los niños. Espérese, a ver, leche con chocolate que no fue bien disuelta. Así es. ¿Y cómo eso no puede provocar una bacteria? Bueno, claro que sí, porque recuérdate que esa leche es una leche pasteurizada, no una leche UHT. Precisamente por ser pasteurizada no tiene bacterias, no hay forma de que tenga. Pero es pasteurizada, pero cuando quedó con esos grumos, eso trajo como consecuencia que la leche, al ser envasada, luego fue llevada al centro, subió la temperatura y dentro de esos grumos se produjo un tipo de bacteria que afectó a algunos niños. Bien, ¿qué pasó con esos centros escolares que produjeron esa diablura? Porque eso en cualquier país de verdad
tiene una consecuencia No, eso castigable. inmediatamente fue intervenido, toda la leche que se le llevó a ese centro, que estaban en freezer, se retiraron y se cambió de suplidor, se suspendió el suplidor mientras se investigó, Salud Pública investigó, y la verdad es que esa fue la razón de las intoxicaciones, pero las intoxicaciones no pasó de ahí, de un... ¿Y con la pasteurizadora qué pasó entonces? Porque se le estamos atribuyendo a la leche pasteurizada. Sí, se suspendió por algún tiempo, se enmendó el ¿Cuál problema. es esa pasteurizadora? Era un rotor que tenía problemas mecánicos. Y en fue, la pasteurizadora. Sí, y fue resuelto satisfactoriamente. ¿Y cuál es esa compañía pasteurizadora? Una de las empresas que suplen en el alimento escolar. Porque aquí tenemos que hablar, claro. Aquí pasan las cosas y nada pasa y vivimos tapando una cosa sobre pasa otra. porque nosotros la suspendimos. ¿Pero cuál es esa pasteurizadora? La suspendimos y fue rehabilitada para suplir después que Salud Pública y nosotros pudimos determinar que estaban en condiciones. Bien, y han seguido supliendo, te comento, y dentro de los análisis que estamos haciendo, la leche cumple con la ficha técnica con la que nosotros ¿Cuál es esa pasteurizadora? Una pasteurizadora de muchas de las que suplen en el desayuno escolar. Que no podemos saber. Es que no es de interés, porque el interés que teníamos era de enmendar el problema y lo enmendamos. Bueno, dice usted que están garantizados ya los uniformes y zapatos. Para el próximo año escolar. ¿Cuál es la inversión en ese sentido? Bueno, nosotros en zapatos y en uniforme, la inversión para este año es de 2.500 millones más o menos. ¿En uniforme? En uniforme para ¿Y este en año. zapatos? Bueno, en el kit completo. Habituallamiento completo. Completo. Incluyendo mochila y cuadernos. ¿Se compraron a productores, fabricantes dominicanos? INAVIE solo compra a fabricantes nacionales. Y no solo lo compra a fabricantes nacionales, inspecciona, hace el peritaje a la empresa. Nosotros hacemos el descenso a la empresa. Si la empresa no tiene capacidad de producción de cualquiera de los renglones que nosotros contratamos, no le adjudicamos. ¿Y esos procesos de licitación se hicieron públicos para la compra Los procesos de licitación de INAVIE están en el portal transaccional de la... Me refiero al de los zapatos y el del 600. Todos. ¿Están en INAVIE? Todos esos procesos son públicos y contradictorios. Hay unos pliegos de condiciones que son socializados incluso con los propios fabricantes. Se socializan con ellos y después nosotros tenemos en mesa técnica, lo discutimos con la Dirección General de Compra y Contrataciones para que no haya ningún vicio técnico dentro de esos procesos. Los procesos de INAVIE son públicos, contradictorios, transparentes y con la veeduría suficiente para que a ningún suplidor se le violenten sus derechos. El problema es que en esos procesos, no me refiero al de INAVIE. Usted puede poner 10 veedores, puede ser público, puede ser transparente y es tan técnico que la gente no sabe. No, eso a veces los veedores te cuento que los suplidores son expertos en esos procesos. ¿Los suplidores? Bueno, pero es para los suplidores. No, me refiero a los veedores y a los que queramos supervisar un proceso. No, porque la veeduría se hace en términos de la apertura de los procesos para que no hayan gato entre macutos. Y no hay que ser un experto, en zapatos para tú verificar un proceso de licitación de zapatos. Mire, terminó el año escolar, pero ustedes tenían un impasse, digamos, con los suplidores de almuerzo, que amenazaron con paralizar los próximos días la entrega de alimentos. Ya eso se solucionó. Hubo una reunión incluso en la que hubo que llamar al presidente que estaba fuera del país. Bueno, no entiendo eso que llamaron al presidente. En INAVIE hay un director ejecutivo que es quien enfrenta todos los problemas de ahí, bajo la orientación del excelentísimo señor presidente de la República. Pero el presidente no participa dentro de estos foros de INAVIE. Sencillamente nosotros nos reunimos con los suplidores, eso es habitual. Desde que llegamos nos hemos reunido muchas veces con todos los suplidores. De manera que no sé a qué usted se refiere cuando dice que hubo que reunirse con ellos porque llamaron a paro. Por ejemplo, hubo una reunión con los productores de harina que supuestamente usted no quería participar con ellos en las discusiones y hubo que llamar al presidente Abinader que cuando estaba en Ginebra. No. Para decirle qué es lo que está pasando. Eso no responde a la realidad. ¿Qué pasó entonces con los productores de harina? Es que nosotros no nos reunimos con productores de harina. O sea, nosotros no compramos harina, nosotros compramos pan. Compramos pan. El que compra harina es el productor de pan. Nosotros sencillamente nos reunimos con Codopime, que es la Confederación Dominicana de Pequeña y Mediana Empresas, que es como la sombrilla debajo de la cual están los suplidores muchos de los suplidores de INAVIE,
y nos reunimos con ellos permanentemente para discutir aspectos que tengan que ver con las licitaciones, con los procesos de entrega, con los procesos de pagos y esas voces agoreras que a veces llaman a paro, lo que quieren es sentarse a cabildear, pero las asociaciones reales que suplen a INAVIE siempre la estamos escuchando y estamos gestionando en común acuerdo con ellos. O sea, mire, hay algo importante. En INAVIE no hay aprehensiones ni para los estudiantes ni para los suplidores. Nosotros estamos gestionando en beneficio de los estudiantes, pero también paralelamente estamos beneficiando a las MIPYMES de República Dominicana. Mira, dice el señor Hidalgo, por ejemplo, que es el presidente de la ADP, que es un peligro que se pretenda poner a INAVIE en manos del sector privado. Yo quiero su respuesta, pero me la da en 2 minutos. Bueno, vamos a otra pausa. Bien, continuamos aquí con el señor Castro. Antes de irnos a pausa, le hice la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? Le hice el señor Hidalgo, presidente de la ADP, dice que es peligroso que se pretenda poner el INAVIE en manos del sector privado. Él dice que hay funcionarios y que usted sería, como viene el sector privado, parte de ese esquema para poner a INAVIE en manos del sector privado. Pero es que, fíjate, lo público no puede ser enemigo de lo privado. No hay forma de que un Estado democrático pueda gestionar su país sin la participación del sector privado. El sector privado tiene un papel importante dentro de la gestión de cualquier gobierno. En INAVIE es imposible gestionar lo público sin apoyarnos en lo privado. ¿Quiénes son los que suplen todos los insumos a INAVIE? El sector privado. La comida, el almuerzo, el desayuno que se le brinda a los muchachos, son empresas MIPYMES que todas son del sector privado. Nosotros tenemos alrededor de 226 cocinas en casi 6.000 centros escolares que cocinan en el propio centro escolar. Después, todo el resto son suplidos por empresas pequeñas, MIPYMES, pero son privadas. Los uniformes son empresas privadas, aunque nosotros para este año vamos a dar una cuota de los uniformes a INAGUJA, que es un instituto de la aguja del sector público. Pero la mayoría de los uniformes, todos los zapatos, las mochilas, son entregados a INAVIE por el sector privado. ¿Qué cuota hará INAGUJA? Nosotros pretendemos entregarle el 10% de este próximo año, porque INAGUJA no tiene carácter rentable, o sea, no es para lucrarse que INAGUJA trabaja. INAGUJA trabaja es para entrenar los operadores que van en el futuro al sector privado. Para que tú veas, ese es el papel de un INAGUJA. Ahorro para el Estado, porque si INAGUJA no tiene un carácter, digamos, economicista, lo que hayan allí, lo que hagan, es para beneficio de todos. Sí, nosotros a INAGUJA le damos el 10% y le damos la confección de los uniformes al mismo precio que se lo damos al sector privado. Lo que pasa es que con esa rentabilidad que obtiene INAGUJA, lo que se usa es para entrenar a los operarios que van al sector privado. Porque el Estado lo que hace es eso, incentivar la mano de obra textil para que el sector privado tenga esos operarios y no tenga que entrenarlo ellos. Pero ese es el papel de INAGUJA. INAGUJA no le interesa participar en este proceso para lucrarse. A mí me agrada mucho ver que hay una comunicación efectiva entre ustedes y la ADP. Lo digo porque cada vez que hay un problema, no directamente entre ustedes, sino entre ADP y el Ministerio de Educación, pierde el país y pierde el estudiantado. Ustedes han cuantificado cuál es la pérdida que se percibe cada vez que, por ejemplo, Educación dice mañana hay clase, la ADP dice no hay clase y ciertamente no hay clase. Nosotros respondemos a los mandatos del Ministerio de Educación. No, me refiero a cuantificación en términos económicos, porque cuando, por ejemplo, usted responde a Educación y si Educación dice que hay clase, ustedes van a hacer lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Preparar alimentos para todos los estudiantes. Entonces, ¿qué pasa con todo ese alimento? Cuando un centro escolar, por cualquier razón, no tiene docencia, nosotros mandamos al suplidor a entregar los alimentos. Lo que pasa es que tenemos un plan B cuando eso pasa. Okay, y es que entregamos esos alimentos a algún centro de beneficencia, como un hogar de ancianos, un hogar pero no hay de niños centro de beneficencia como para... En todo el país tú vas a encontrar sectores vulnerables que van a necesitar de la mano amiga de quien sea. Y en este caso, cada vez que se produce una situación como esa, INAVIE responde. Porque si el centro escolar no recibe la comida porque no hay clase
y el suplidor ya confeccionó, elaboró los alimentos, nosotros no podemos dejárselo en las Usted de manos. Montecristi y yo soy de Pedernales. En esas dos provincias no hay ningún centro escolar que pueda recibir toda la alimentación a la que yo me refiero. ¿Cómo se hace? Es que un centro escolar, no, o sea, en Montecristi, como tú dices, ¿cuántos centros escolares hay? No hay uno solo, hay varios. Por eso pero mismo. si hay docencia, un llamado del MINER para docencia, puede ser que un centro o dos no den docencia, pero los otros van a dar docencia y se le lleva su alimento a dos. Nosotros no podemos dejar de llevar los alimentos porque no podemos cogernos el riesgo de que la ADP hace un llamado que no va a haber docencia y que vayan entonces el 50 o 60% de los estudiantes, entonces no le vamos a llevar comida, tenemos que llevarle la comida. ¿Tienen ustedes los suficientes recursos como para garantizar todo lo que usted está garantizando aquí? Un año escolar sin traumas en el pago a los suplidores de alimentos, un año escolar que inicia con los uniformes, los zapatos, con todo el habituallamiento. En las empresas públicas, en las instituciones públicas, algo que se llama el Plan Estratégico Institucional, que se hace a 3 años o a 5 años. De ese Plan Estratégico Institucional sale el POA, que es el Plan Operativo Anual. Cada institución tiene que hacer su plan operativo anual. Y ese plan operativo anual está acompañado de un presupuesto. Lo que quiere decir que nosotros, todos los programas que tenemos en INAVIE, tienen el respaldo presupuestario para nosotros poder sustentar, financiar esos planes. De la forma que todo lo que estamos diciendo está sustentado en base a un presupuesto que para el próximo año escolar... O sea, que el presupuesto con el que ustedes van a operar el año que viene está ahí, ¿no? Bueno, nosotros tenemos para este año, este año que discurre, nosotros estamos unos 27.000 millones. Para el próximo año nosotros estamos proyectando unos 30.000 millones. Y eso de seguro que va a ser aprobado en el presupuesto nacional. ¿Por qué si se tiene un presupuesto aprobado y proyectado, se le debe 4, 5 y 6 meses? ¿Cuál es la burocracia que hace? En INAVIE no hay problema de dinero. No habrá. Ni lo hay. Actualmente nosotros tenemos suficiente dinero para enfrentar toda la deuda de INAVIE. Lo que pasa, Salomón, el problema no es pagar. El problema, como me dijo el presidente, es pagar bien. Y pagar bien está asociado a auditar todas las cuentas, todos los expedientes que llegan a INAVIE para fines de pago. Esa es la situación. Usted tiene cierta credibilidad, así que yo quisiera que usted me diga aquí frente al país. Iniciaremos el próximo año escolar también con los textos escolares. Nosotros no suplimos textos escolares, eso lo suple directamente el Ministerio de Educación. Nosotros suplimos hasta los cuadernos, mochila con cuadernos, los libros de textos y la... Porque es una diablura entregar como se ha hecho y la tecnología, este año, sí. Textos escolares con 2 años para terminar un año escolar. Sí. Los textos escolares y la tecnología son entregados por el MINER. Nosotros no entregamos textos escolares. Pero sí iniciaremos con los cuadernos y con todos los libros, con cuadernos y mochilas. Pero no solo eso, nosotros, ya tú no tendrás tiempo en el programa, Salomón, pero nosotros tenemos programas que tienen que ver de salud importantísimos en INAVIE, que hemos cumplido satisfactoriamente con ellos. Nosotros, para que tú sepas, a los niños le hacemos intervenciones en términos visual, auditiva, bucal, integral en términos... Nosotros estamos, la próxima semana terminamos de desparasitar 1.800.000 estudiantes que le estamos desparasitando para que los microorganismos no le absorban los nutrientes que nosotros le entregamos en los almuerzos. Y que esos nutrientes... ¿Y cómo usted determina eso? ¿Tienen unos expertos que le digan, sí, este hay que desparasitarlo, pero este no? Porque no pueden desparasitar a alguien que no tenga parásitos. Nosotros incluimos a toda la población escolar dentro del programa de desparasitación, que no es más que una cápsula que se le entrega a los niños, que no le afecta a su organismo, pero sí le mata los parásitos. Como nos daban antes cuando niños. Exactamente. Entonces todo está. No pasaba nada. Pero también te digo, nosotros para el próximo año tenemos un programa que ya montamos que tiene que ver con caries cero. Nosotros vamos a intervenir todos los centros escolares para que donde quiera que haya un niño con caries, nosotros... ¿Y cómo harán eso? Porque no hay tantos dentistas. ¿O ustedes tienen esa capacidad? Sí, nosotros tenemos junto con el Sistema Nacional de Salud, el Servicio Nacional de Salud, los suficientes odontólogos para durante el año escolar nosotros visitar los 6.200 centros escolares y hacer estas intervenciones con los niños. Usted tenía un plan que en principio a mí me parece maravilloso, que es óptico, de entrega de lentes, pero visto así de repente podría prestarse a corrupción, porque ¿quién hace el estudio de los lentes? ¿Cuánto cuestan los lentes? ¿A quién le compran los lentes? No, nosotros hacemos los lentes.
Nosotros compramos la montura y hacemos los focos, lo hacemos en Inavie. Nosotros tenemos la maquinaria para hacer eso. ¿En Inavie? El niño que va a Inavie con un problema visual, nosotros sale de allá con sus lentes sin costarle un centavo. Nosotros le hacemos el estudio. Inavie, ¿dónde está ese centro? En la 27 de febrero tenemos el centro principal, pero nosotros tenemos módulos en varios centros escolares del país. Del país. Sí, Por ejemplo, en Pedernales no hay eso. Bueno, en todo el sur. Y hay muchos niños con problemas visuales. En el sur hay 32 centros de atención bucal, visual y auditiva. Y estamos... menos en Pedernales. Usted y yo vamos a pelear por eso. Bueno, pero nosotros tenemos que ver porque vamos a llevarlo a la mayor cantidad de centros escolares posible. Lo que pasa es que los presupuestos son limitados y hay que irlo haciendo paulatinamente. Exacto. Y como siempre, nos dejan a nosotros de último. Mire, yo quiero aprovechar porque usted es un empresario. Pero te voy a decir lo que nosotros hicimos en Pedernales. Nosotros tenemos también en Inavie el servicio de turismo estudiantil. Y nosotros llevamos estudiantes de Elías Piña este año, hace como 3 meses, 75 estudiantes ya de término. ¿A qué? A Pedernales lo llevamos para que vieran lo que es Pedernales hoy y lo que va a hacer este gobierno en Pedernales y lo que será Pedernales dentro de 10 años. Para eso? Bueno, nosotros llevamos estudiantes, pasaron todo el día en Los Cocos, que es un centro de... Eso es una inversión. Lo llevamos a Palimpico, lo llevamos eso se hace cuando hay cuartos de sobra. A varios sitios de internet. No, cuando tú eras niño, si tú te hablaban de la altar de la patria, en tercero o cuarto de primaria, y te llevaban al altar de la patria. Me llevaban con los cuartos que ponía mi papá y mi mamá y el alimento que uno llevaba y cooperaba. Pero el Estado garantizar esas cosas es un Estado que le sobran los cuartos. No, es que el Estado tiene que invertir en los programas extracurriculares de los estudiantes. Sí, estoy de acuerdo, pero debe priorizar. Finalmente, en términos, porque usted es un empresario, ¿cómo usted ve la situación económica del país? Bueno, el crecimiento del año pasado fue un 12.5%. Este año hay muchos desafíos, tú sabes, lo heredado de la pandemia, pero también lo que trae como consecuencia el conflicto entre Rusia y Ucrania. Eso está afectando no a República Dominicana, eso está afectando a todo el mundo. Hay problemas serios con los commodities, hay problemas serios con el transporte marítimo, hay problemas serios con abastecimiento en todo el mundo. Eso nos está impactando a nosotros. Sin embargo, el crecimiento para la República Dominicana se proyecta. ¿Y en términos políticos, que me quedan 20 segundos? En términos políticos, bueno, ya hay una consigna que es no ver para atrás. Porque para atrás tú sabes todo lo que hay, incluyendo depende de cómo uno quiera ver. Para atrás hay cosas buenas y malas. Para atrás, recientemente lo que vimos son muchos procesos de enriquecimiento ilícito, que en este gobierno tenemos que dar la gracia que tenemos un presidente que en medio de las dificultades, el país en términos económicos está creciendo, hay mucha inversión en República Dominicana, la economía en República Dominicana, a pesar de los embates del conflicto internacional, con los altísimos precios de los combustibles que estamos subsidiando alrededor de 1.000 millones semanal, a pesar de eso, vamos en una estabilidad creciente, un turismo desarrollándose, zona franca en producción activa. Y yo creo que estamos bien, Salomón. Bien, ese es el tipo de vocero que el gobierno necesita en estos momentos. Voceros que pueden hablar porque han hecho las cosas bien. Para mí ha sido un placer tenerlo aquí en Verdades al Aire. Las puertas quedan abiertas. Gracias, Salomón. Un honor. Nos vemos.